Como actividad de repaso vamos a volver a ver los términos de término algebraico y de expresión algebraica. En el primero de ellos, el término algebraico. Como término algebraico debemos entender la representación algebraica de una cantidad definida. Así pues, por ejemplo, el número 2 representa un término algebraico de hecho cuyo valor es 2. Y si lo acompañamos con una parte literal, por ejemplo, la letra A, debemos entender que este término algebraico representa el valor de 2 veces la letra A. ¿Qué quiere decir esto? Que el término algebraico a su vez nos puede estar representando el producto entre una parte numérica y una parte literal. El término 2A a su vez representaría la multiplicación del número 2 por el factor A, cualquiera que éste sea su valor. No solamente tenemos una sola parte factorial, podemos tener de hecho 2, 3 o inclusive muchas más. Así pues, por ejemplo, si yo agrego una letra B, aquí el término algebraico estaría representado por el producto entre el número 2, la letra A y la letra B, con lo cual el valor de este término algebraico será 2AB. De la misma manera, podemos entender el término algebraico como la operación contraria, inversa a ese producto. En ese orden de ideas yo puedo tener el número 3 que está siendo dividido sobre el factor X. Y esto me está representando el cociente del número 3 entre el factor X y de hecho será una sola cantidad, por lo tanto un término algebraico. Es bueno que entendamos las partes del término algebraico. Ya vimos la primera parte, que es la parte numérica. Esta parte la vamos a llamar coeficiente. Es el que nos dice cuántas veces tenemos a la parte literal o factor. Vamos a poner aquí la letra B, la cual será el factor, que nos dice el valor puntual para esta expresión, para este término, perdón. Y a su vez, cada uno de ellos acompañado por un numerito pequeño, que este ya pues lo hemos visto desde mucho tiempo antes, que sería el exponente, que es el que me dice a cuántas veces está elevado o la cantidad de veces que se multiplica la parte del factor. Aquí hay que entender varias cositas que en el álgebra pueden resultar un poco confusas. La primera de ellas, si nosotros solamente tenemos la parte literal, es decir, el factor, debemos entender o dar por hecho, tener sobreentendido, que el coeficiente, el número grande, y el exponente, el número pequeño, de hecho existen, no han desaparecido. Cuando nosotros no tengamos ningún coeficiente indicado, en nuestra mente sabemos que el coeficiente es 1. Por lo tanto, decir A será exactamente lo mismo que decir 1A. De la misma manera sucede con el exponente. Si nosotros no tenemos ningún exponente expreso, escrito, en nuestra mente sabemos que dicho exponente es 1. En ese orden de ideas, si nosotros tenemos el término A, debemos entender que lo que tenemos es 1A elevado a la 1, o bien, ¿por qué no?, recordando la norma de los números racionales, en los que nos dicen que cualquier cantidad real puede ser representada como un racional, entender también que es posible representarlo como A dividido el número 1. Hablemos ahora de expresión algebraica. Una expresión algebraica es un conjunto de operaciones, las cuales están indicadas entre términos algebraicos que están separados por signos de operación. En este caso, los signos de operación que separan las expresiones algebraicas serán los signos de suma, los signos de resta y eventualmente los signos de agrupación. Ya vimos la parte de los términos algebraicos, entonces podemos tener un término algebraico 3b, en donde el coeficiente es 3, el factor o literal es b y el exponente es 1. Y podemos representarlo como parte de una operación, una reducción, una suma, una resta,
contra el término 4c. Lo que tenemos acá es una expresión algebraica que consta de dos términos. Por tratarse de una expresión que consta de dos términos, ella será conocida con el nombre de binomio. Recordemos, dos términos, binomio. Si yo agregara un término más, por ejemplo, menos 7a, entendido que el 3 está positivo, ¿no? Como ya vimos en clases anteriores, si una cantidad no me indica el negativo, sabemos que es una cantidad positiva. En este caso tenemos 1, 2 y 3 términos, con lo cual nuestro binomio pasaría a llamarse trinomio. Vamos a tener muy presentes los términos de binomio y de trinomio, ya que cuando entremos a la parte de factorización y de productos notables, habrá casos en los que manejemos expresiones de tres términos o trinomios, o expresiones de dos términos, binomios, que tienen gran relevancia en este tipo de operaciones. Hijos, hasta aquí sería entonces el repaso preliminar de la parte introductoria de álgebra, en la cual nosotros repasamos acerca de la definición de término algebraico y de la definición de expresión algebraica. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.